Me dijo que no me esperara despierto, que era solo una noche de chicas. Pero cuando salió el sol y ella seguía sin volver, dejé de ser el esposo comprensivo y empecé a convertirme en detective. Empezó como cualquier viernes normal. Estaba de pie frente al espejo del dormitorio, aplicándose el perfume que le compré por nuestro aniversario. La miraba desde la cama, el brillo suave de la lámpara atrapándole el cabello, y pensé en lo afortunado que era. Ella me miró por encima del hombro y sonrió. Solo yo y las chicas esta noche, dijo, metiendo el teléfono en el bolso. No te preocupes, no llegaré tarde. La creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Llevábamos 6 años juntos, 3 casados. Es verdad que últimamente todo se sentía un poco distante. Noches de trabajo hasta tarde, menos besos de despedida, esa tensión silenciosa que se instala entre dos personas cuando las palabras dejan de conectarlas. Pero jamás pensé que fuera más que cansancio rutinario. La vida es así. Dejas de ver las pequeñas grietas hasta que toda la pared empieza a desmoronarse. Después de que se fue, pedí pizza y puse el partido. La casa se sentía demasiado grande sin su risa. Intenté no fijarme en el silencio. El reloj siguió su curso, lento y constante, como si contara hacia algo que yo aún no sabía que venía. A las 11 le escribí, solo un «todo bien». No respondí. Supuse que quizá estaba bailando o el teléfono estaba en el bolso. A medianoche lo intenté de nuevo. Nada. Revisé su ubicación en la app de mapas compartidos que usábamos al viajar. Fruncí el seno. Ella nunca hacía eso. Llegó la 1 de la madrugada. La tele seguía encendida, pero yo no estaba mirando. Mis ojos iban y venían entre la puerta y el móvil. La casa se sentía más fría. La llamé. Directo al buzón. Llamé otra vez. Lo mismo. Ahí fue cuando empecé a sentir el pecho apretado. A las 2 me dije que simplemente se había quedado a dormir en casa de su amiga Emily. Incluso ensayé lo que seguramente diría por la mañana. Estás exagerando. Se nos fue el tiempo. Pero en el fondo, una vocecita susurraba otra cosa, ese tipo de susurro en el que no quieres creer porque si lo haces, ya no hay vuelta atrás. A las 3:17 de la madrugada, estaba descalzo, paseándome por el salón, con el teléfono en la mano. Fue entonces cuando la inquietud dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un hecho. Algo no estaba bien. Y cuanto más intentaba calmarme, más fuerte se hacía esa verdad. Cuando por fin me rendí a la espera, apago las luces y me senté a oscuras mirando la puerta de entrada. Recuerdo haber pensado, si entra ahora mismo, le perdonaré el silencio, las llamadas perdidas, me creeré cualquier excusa que me dé. Pero no entró. No esa noche. Y para cuando el sol tocó las cortinas, ya lo sabía, era algo completamente distinto. Cuando la luz de la mañana se coló entre las persianas, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La caja de pizza seguía en la mesa, con porciones frías sin tocar. Mi teléfono yacía a mi lado con una lista de mensajes sin respuesta. No había dormido nada. Me ardían los ojos. Intenté convencerme de no sacar conclusiones apresuradas. La gente pierde la noción del tiempo. Los teléfonos se descargan. Los coches se estropean. Las amigas se quedan charlando hasta tarde. Pero la verdad es que cuando alguien a quien quieres hace algo inusual, tus instintos lo saben antes de que tu mente quiera creerlo. Lo sientes antes de verlo. Hice café solo para tener las manos ocupadas. El zumbido del cafetera era el único sonido en la casa. Cada rincón se sentía más vacío que 12 horas antes. El aroma de su perfume aún flotaba levemente en el pasillo. Eso era lo peor. Ese recordatorio de su presencia, incluso cuando no estaba. Nos conocimos hace 7 años en la barbacoa de un amigo. Recuerdo su risa, de esas que hacen girar cabezas. Era segura de sí misma, magnética y un poco impredecible. Me atrajo antes de que yo dijera una sola palabra. Aún recuerdo cómo ladeó la cabeza y dijo, entonces, todo en ella era una tormenta que yo quería perseguir. Ella era el caos y yo la calma. Encajábamos porque nos equilibrábamos. A ella le encantaba la espontaneidad, escapadas de noche, bailar bajo la lluvia, besarnos en público, como si fuéramos los únicos en el mundo. Yo era quien me aseguraba de que las cuentas estuvieran pagadas, los planes hechos, el futuro asegurado. Juntos, creamos algo que desde fuera parecía perfecto. Las primeras grietas aparecieron un año después de casarnos. No fue algo ruidoso ni dramático, fue sutil. Una reunión tarde por aquí. Un mensaje olvidado por allí. El modo en que empezó a dormir con el teléfono boca abajo. Cómo se apartaba apenas cuando le tomaba la mano en la cena.
Pequeñas cosas que por sí solas no significaban mucho, pero juntas construyeron un muro silencioso entre nosotros. Pregunté una vez si todo estaba bien. Sonrió y dijo, claro, solo estoy cansada del trabajo. Quise creerla. Parecía sincera. Sus ojos siempre habían sido mi prueba de honestidad, marrones, profundos, firmes, imposibles de leer cuando no quería que la leyeran. Intenté arreglarlo, pensando que quizá no le estaba prestando suficiente atención. Planeé escapadas de fin de semana, le cociné sus platos favoritos, incluso empecé a ir a la clase de yoga que le gustaba solo para pasar más tiempo juntos. Pero de alguna manera, cada gesto la hacía parecer más lejos. Era como intentar sostener humo con las manos. Un mes antes de aquella noche, empezó a vestirse distinto, más esmero para salidas casuales, ropa nueva, perfume nuevo, un brillo que no era para mí. Me di cuenta, pero me quedé callado. No quieres sonar paranoico cuando amas a alguien. Te dices que amar es confiar, y confiar es guardar silencio, pero el silencio es peligroso. Deja que la mentira respire. Aquella mañana, sentado en el sofá con un café que sabía a arrepentimiento, repasé sus últimos mensajes. El último que me había enviado era de la noche anterior. Ya salgo, no me esperes despierto, sin emojis, sin besos, nada cálido. Solo palabras que ahora se sentían frías y ensayadas. Miré sus redes, cosa que rara vez hacía. No había publicado nada. Ninguna de sus amigas tampoco, lo cual era raro. Normalmente habría al menos una historia. Pero esta vez, nada. Era como si la noche hubiera sido borrada. Entonces vibró mi teléfono. El corazón me dio un vuelco. Su nombre iluminó la pantalla. Hey, perdón, se murió el teléfono. Me quedé en casa de Emily. Voy de camino. Sin disculpas por la preocupación, sin reconocer la docena de llamadas, solo una excusa rápida. Se me torció el estómago, pero no respondí. Quería ver su cara al entrar. Quería oír su voz y saber si le temblaba cuando mentía. Media hora después, escuché la llave en la cerradura. Entró con gafas de sol y expresión cansada. Llevaba el pelo recogido, el labial desvanecido, la voz suave. «Buenos días», dijo, dejando el bolso en la encimera. «Te has levantado temprano». Yo solo la miré. Sonrió apenas y añadió, «No me mires así. Fue una noche larga». Le pregunté qué tal. Se encogí de hombros. Bien. Fuimos a un par de bares y luego nos quedamos a dormir en casa de Emily. Ya sabes cómo es. Pero su voz no sonaba a ella. Sonaba ensayada, cuidada, como si hubiera practicado las palabras de camino a casa. Se sirvió café, fingiendo no notar mi silencio. «Estás muy callado», dijo por fin, sin mirarme a los ojos. «¿Estás enfadado porque no te escribí?» No contesté. Estaba estudiando sus movimientos, la forma en que evitaba mirarme directamente, el leve temblor en las manos. No estaba. Fue entonces cuando la negación empezó a desvanecerse. La historia que me contaba no encajaba con su cara. El aroma de su ropa no era su perfume. Era colonia. De otro. Y por más que quise fingir que me equivocaba, supe entonces que no. No dije nada cuando pasó junto a mí hacia el dormitorio. Solo la vi moverse por la casa como si nada hubiera ocurrido. Bostezá. Se estiró y tiró el bolso sobre la cama. La naturalidad de todo aquello me revolvió el estómago. Escuché el sonido de la cremallera, el tintinear de sus joyas contra la mesilla, el crujido del colchón al sentarse. Cada ruido se sentía como una mentira rebotando en nuestras paredes. Me miró por encima del hombro y sonrió débilmente. «¿Qué pasa?» «Es especta. Tienes pinta de no haber dormido». No dormí. Pero ese no era el punto. La miré y dije en voz baja, «¿Dónde está tu anillo?» Le temblaron los ojos apenas un segundo, y luego metió la mano en el bolso. «Ah, me lo quité en casa de Emily. Me molestaba para bailar». Asentí despacio fingiendo aceptar, pero por dentro todo se me retorció más. Mi mente repitió esa palabra, bailar. ¿Con quién? ¿Dónde? Porque la forma en que lo dijo no coincidía con cómo se movía. No estaba de resaca. No estaba agotada de reír o de una noche larga con amigas. Estaba callada, distante, como alguien que intenta borrar lo que pasó actuando como si no hubiera pasado nada. Fue hacia la ducha. Oí el agua correr, la cortina deslizarse. Me senté al borde de la cama y miré su bolso. Estaba abierto. Su teléfono asomaba lo suficiente como para hacerme temblar la mano. Sabía que no debía. Sabía que, si miraba, todo cambiaría. Pero el silencio de ese momento era insoportable,
y la curiosidad es algo peligroso cuando se mezcla con la sospecha. Cogí su teléfono. Bloqueado, claro. Pero noté algo, una tenue mancha de pintalabios en la esquina de la pantalla que no era suyo. El de ella era rosa suave. Ese era rojo oscuro. Se me cayó el estómago. Lo dejé exactamente donde estaba y me recosté, mirando al techo, escuchando el agua correr. Sentí como si estuviera lavando la verdad antes de que yo pudiera atraparla. Cuando salió de la ducha, se veía fresca, tranquila y lista para seguir adelante. Se sentó a mi lado, envuelta en la toalla, y apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Por qué estás tan tenso?, susurró. ¿Ya no confías en mí? La pregunta entró como un cuchillo. ¿Ya no confías en mí? Como si supiera que ya se había roto. Balbuceé algo sobre la preocupación, sobre que no respondiera a las llamadas. Suspiró dramática y dijo, «Estás dándole demasiadas vueltas. Se me murió el móvil. No es tan grave. Pero lo era. Era lo bastante profundo como para ahogarme. La dejé hablar. La dejé explicar lo ruidosos que estaban los bares. Cada palabra era como una puntada, cerrando una herida que ella misma había provocado. Asentí porque discutir parecía inútil cuando la verdad ya se filtraba por las grietas. Después de vestirse, se fue a un brunch con su hermana. Dijo que necesitaba ponerse al día. Miré su coche alejarse por la ventana del salón. El sonido del motor se desvaneció calle abajo, y cuando se fue, el silencio volvió, pesado, asfixiante, cruel. Entonces empecé a revisar. Fui a la mesa del salón, donde solía tirar los recibos. Había uno medio arrugado en el fondo del bolso de la noche anterior. Lo desplegué despacio. La tinta estaba corrida, pero alcancé a leer el nombre del bar. No era al que dijo que iban. Había algo más. 2 cócteles, un whisky y una comida para 2. Me quedé mirando el papel, leyéndolo una y otra vez, esperando estar equivocado. Tal vez Emily bebía whisky. Tal vez una de las chicas ceñó con ella. Pero, en el fondo, sabía lo que significaba ese recibo. No era una prueba. Aún no. Pero estaba cerca. Recordé los álbumes de fotos compartidos que usábamos para los viajes. Había apagado la ubicación, pero quizá había hecho fotos. Abrí su tableta, que se sincronizaba automáticamente. Era vieja, lenta, pero conectada a la misma nube. Deslice hasta la carpeta más reciente, de la noche anterior, con sello de tiempo a las 11:43. Solo había 2 fotos. Ambas borrosas. Las 2 en un bar con poca luz. Y en la esquina de la segunda foto había un reflejo, un espejo detrás de la mesa. Su cara, nítida, sonriendo, inclinada hacia un hombre cuyo brazo descansaba sobre sus hombros. No le veía bien la cara, solo la línea de la mandíbula, la mano y la forma en que el pulgar se hundía en su piel como si le perteneciera. Por un momento, todo dentro de mí se quedó quieto. El aire desapareció. El pecho se me vació, como si me hubieran arrancado el aliento. No era solo rabia. Era humillación. Una mezcla extraña de desgarro y furia que me dificultaba respirar. Cerré la tableta con las manos temblorosas. Mi reflejo en la pantalla negra parecía el de un extraño, ojos cansados. No quise creerlo, así que me dije que quizá era inocente. Tal vez era un amigo de antes. Tal vez estaba leyendo demasiado. Pero, sentado allí, con el aroma de aquella colonia extraña aún flotando en la habitación, supe que negarlo era solo una palabra más bonita para estupidez. Cuando volvió esa tarde, fingí que no pasaba nada. Sonreí. Le preparé comida y pregunté qué tal el brunch. Habló con naturalidad, describiendo cosas irrelevantes. ¿Qué comieron? ¿Qué llevaba puesto su hermana? El clima, y yo solo asentía. Pero mis ojos se iban a su teléfono, sobre la encimera, desbloqueado por una vez. Vibró un mensaje. Un solo nombre en la pantalla. Sin apellido, solo Ryan. Me vio mirando y giró la pantalla boca abajo. Le tembló un poco la voz. Cosas del trabajo. Y ahí fue cuando entendí algo cruel y certero. Ya no sabía con quién hablaba, pero sí sabía que no hablaba conmigo. Esa noche, el silencio entre nosotros pesaba más que de costumbre. Ella hacía scroll en el móvil a mi lado mientras yo fingía ver la televisión. La luz azul le bañaba la cara y no podía dejar de mirarla, la leve sonrisa que le cruzaba los labios cada ciertos minutos, una sonrisa que ya no era mía. Cada sonido de sus teclas era como un secreto enterrándose más hondo. Pensé en preguntarle en ese momento, por el mensaje de Ryan, por el recibo del bar, por el anillo desaparecido, pero algo dentro de mí dijo que esperara. Si la enfrentaba entonces, lo negaría, lo convertiría en mi paranoia. Necesitaba saberlo con certeza.
Necesitaba verlo de una manera que no admitiera explicación. Se fue a la cama temprano. Dijo que le dolía la cabeza. Esperé a que su respiración se hiciera lenta y uniforme antes de levantarme en silencio. El teléfono que había tenido pegado a la mano todo el día descansaba ahora a centímetros en la mesilla, con la pantalla desbloqueada apagándose hacia el negro. Vacilé. El corazón me golpeaba con fuerza. Temí que la despertara. Pero la curiosidad ya se había convertido en otra cosa, obsesión, quizá supervivencia. Lo tomé, el pulgar rozando el cristal, el resplandor iluminando su rostro dormido. Ahí estaba, la conversación con Ryan. Los primeros mensajes eran inocuos, chistes internos, memes, una foto de un perro. Pero el tono cambió rápido. Un cambio que no sucede de la noche a la mañana. Era íntimo, fácil, familiar. Ella lo llamó cariño una vez. Entonces vi un mensaje de esa noche. 10:47 de la noche, seguro que no lo sabe. 10:48. No tiene ni idea. No te preocupes, cariño. 11:17. Una foto. Su cara cerca de la de él. La misma que había visto en el reflejo de la tableta. 11:51. La mejor noche de todas. Ojalá no tuviera que terminar. 1:09 de la madrugada. Me está llamando. Te escribo cuando pueda. Y después, silencio. Me quedé de pie, con el cuerpo entumecido. El teléfono pesaba más de lo normal, como si fuera de plomo. Me temblaban las manos, tenía la garganta seca. Seguí deslizando, desesperado y aterrado por lo que pudiera encontrar. Y lo encontré. Semanas de mensajes. Planes nocturnos disfrazados de llamadas de trabajo. Viajes cortos que de pronto tenían sentido. Incluso un mensaje en el que se quejaba de lo aburrido que me había vuelto, y que ojalá yo fuera más como él. Es extraño. El momento exacto en que tu mundo se quiebra no es ruidoso, es silencioso. No gritas. Simplemente bajas. Todo se congela. El sonido de su respiración a mi lado, el zumbido del aire acondicionado, incluso mi propio latido, todo se volvió distante. Dejé el teléfono con cuidado y la miré. Parecía en paz, a salvo. Con los labios entreabiertos, el pelo enredado en la almohada. Me pregunté cómo podía verse tan tranquila mientras yo me desmoronaba a 2 palmos. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua que no bebí. Mi reflejo en la ventana parecía hueco, casi irreconocible. Siempre había creído que, si alguna vez me engañaba, yo lo sabría. Lo sentiría al instante. Pero no. Pasé por alto cada señal, cada noche tarde, cada risa repentina con mensajes que nunca me mostró. A la mañana siguiente volvió a actuar normal, tarareando mientras hacía café, preguntándome si quería huevos, con mi sudadera puesta como si nada. La vi moverse por la cocina y me pregunté cuánto tiempo llevaría viviendo 2 vidas. Cuando se fue al trabajo, no le dije adiós. Me quedé mucho rato mirando la taza que dejó en la encimeja. La marca de labial en el borde parecía evidencia. Al mediodía, decidí llamar a Emily, la amiga con la que supuestamente se había quedado. Me temblaban las manos al marcar, pero me dije que solo quería confirmar. Quizá todo tendría sentido de algún modo. Emily contestó al tercer tono, con voz somnolienta. Hola, ¿qué pasa? Hola, perdona que moleste. Solo quería saber si Sara llegó bien a casa después de anoche. Hubo una pausa. Un silencio largo y cargado. Anoche, dijo al fin. No la veo desde hace un par de semanas. Se me hundió el corazón. ¿No saliste con ella ayer? No, estaba con mi hermana. ¿Por? No contesté. Solo le di las gracias y colgó. Se me entumecieron los dedos alrededor del teléfono. El mundo a mi alrededor se volvió borroso un segundo. Todo lo que esperaba que fuera paranoia se convirtió en prueba. No había estado con Emily. Ya no había habido noche de chicas. Había estado con él. Cuando volvió esa tarde, estaba distinta, nerviosa. Tal vez lo noto, el cambio en mí, la calma antes de la tormenta. Le pregunté qué tal el trabajo y dijo que bien, demasiado rápido. Se sirvió una copa evitando mis ojos. Esperé a que se sentara frente a mí para preguntar, suave, ¿quién es Ryan? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Levantó la vista despacio, los labios entreabiertos, sin palabras. Luego por fin un susurro. ¿Dónde oíste ese nombre? Me recosté, la voz firme. ¿Importa? Se le fue el color del rostro. Por un momento pensé que mentiría. Lo vi en sus ojos, los engranajes girando, buscando una excusa que lo borrara todo.
pero algo dentro de ella se rompió. Los hombros cedieron, la voz tembló con la palabra que lo cambió todo. Lo siento. No era una respuesta, era una confesión. Cuando dijo esas dos palabras, el aire se fue de la habitación. No grite, no tire nada. Solo me quedé sentado mirándola, esperando lo demás, esperando la historia que le diera sentido a todo, aunque supiera que no existía versión posible que lo hiciera. Empezó a llorar casi de inmediato. Suave al principio, más fuerte cuando vio que yo no me movía, no la consolaba, no decía nada. Las lágrimas caían como un acto demasiado ensayado, una función en busca de un perdón que no llegaría. No quise que pasara, susurró. Simplemente pasó. Esa frase. La había oído en películas, en historias, en errores ajenos. Nunca pensé que saldría de ella. Me incliné hacia adelante, codos en las rodillas, voz baja. ¿Cuánto tiempo? Desvió la mirada. Unos meses. ¿Quién es? Alguien del trabajo. ¿Adrián? Asintí, con los ojos llenándose otra vez. Pregunté, ¿fue esa noche? La que dijiste que era con las chicas. No contestó. Pero no hacía falta. El silencio lo dijo todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, la luz del atardecer estirándose por el suelo como grietas finas en el cristal. Mi reflejo en el vidrio se veía hueco, pálido. A mi espalda escuchaba su respiración, quise gritar. Quise arrojar al fuego cada recuerdo y verlos arder. Pero lo único que salió de mi boca fue un susurro. ¿Por qué? Vacilé y dijo, no lo sé. Me sentía sola. Tú siempre estabas ocupado, distante, y él me hacía sentir vista. Me giré, entornando los ojos. ¿Y decidiste arreglar eso mintiéndome? Me tembló la barbilla. No fue planeado. Simplemente pasó. Otra vez esa frase. Simplemente pasó. Como si la traición fuera un accidente. Como si hubiera tropezado y caído en la cama de otro. Me reí. No porque tuviera gracia. Tuviste opciones, dije quedo. Cada vez que le escribiste. Cada vez que mentiste sobre dónde estabas. Cada vez que volviste a casa y me besaste como si no pasara nada. Eso no fueron accidentes. Volvió a sollozar, cubriéndose la cara. Me odiaba por ello, dijo. Cada vez me decía que sería la última. Me senté de nuevo, mirando al suelo. Pero no lo fue. Negó con la cabeza. No. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. El reloj tic-taqueaba en silencio. Tenía las manos frías, los pensamientos más ruidosos que su llanto. Quise preguntar más, el dónde, el cuándo, los detalles, pero una parte de mí sabía que no los necesitaba. Cada respuesta solo ahondaría la herida. Por fin se levantó, secándose la cara. Di algo, imploró. Por favor. La miré, con la voz estable. ¿Qué quieres que diga? Que puedes perdonarme. La calma de su tono, la desesperación en los ojos, casi funciona. Casi. Casi porque una parte de mí aún la quería, o quizá quería la versión de ella que yo creí real. Pero amor y perdón no son lo mismo. No puedo, dije sin más. Se quedó helada. ¿No lo dices en serio? Sí. Se le abrieron los ojos, como si acabara de comprender lo que había hecho. Podemos arreglarlo, se apresuró. Terapia, darnos un tiempo, lo que sea. Dijo el trabajo, lo bloqueo, yo. Para, dije levantando la mano. Lo rompiste. No puedes recomponer algo fingiendo que no está hecho añicos. Se le quebró la voz. Cometí un error. No, dije. Tomaste una decisión. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas, definitivas. Se hundió en la silla, con las manos temblando. Yo ya no sentía nada, ni rabia ni tristeza, solo vacío. El tipo de vacío que queda cuando pasa la tormenta y lo único que ves son los restos. Al cabo susurró, ¿me odias? Lo pensé. Odiar habría sido más fácil. El odio es limpio. Pero lo que sentía era peor, lástima. No, dije. Es que ya no sé quién eres. Asintí, en una derrota silenciosa. Entonces voy a hacer una maleta. No la detuve. No la ayudé. Solo la vi moverse por la casa como la noche anterior, tranquila, cuidadosa, fingiendo que era una tarde cualquiera. Cogió ropa, zapatos, su neceser. Se detuvo en el umbral, miró atrás una vez y dijo, por todo. No respondí. Se fue, cerrando la puerta con suavidad. El sonido de esa puerta, ese clic leve fue más fuerte que cualquier pelea que tuvimos. Fue el sonido de una vida terminando a cámara lenta.
Me quedé mucho tiempo después de su marcha, mirando la silla vacía, la copa intacta en la encimera, la pequeña hendidura dorada en su dedo donde solía estar el anillo. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Un mensaje nuevo. Rian. Decía, ¿ya se fue? Lo miré hasta que la pantalla se oscureció. Luego lo apago y lo deslicé a un lado. Acto final de una historia en la que nunca quise estar. La casa estaba más silenciosa que nunca. No un silencio pacífico, uno que zumbaba en los oídos, una quietud que cargaba el eco de todo lo que antes la llenaba. Sus pasos ya no estaban. Su aroma se desvanecía del aire y lo único que quedaba eran los fantasmas de momentos ordinarios que ya no significaban nada. Esa noche no dormí. No pude. Me senté en el sofá a oscuras, mirando la puerta que había cerrado tras de sí, medio esperando que se abriera otra vez, pero no lo hizo. Las sombras del cuarto se desplazaron con el paso de las horas, la noche arrastrándose hacia la mañana como si no quisiera llegar. Hacia las 5 me levanté y vago por la casa, habitación por habitación. La cocina aún olía a café y a su perfume. El dormitorio parecía intacto salvo por el hueco donde solía dormir. Su cepillo ya no estaba, pero uno de sus pendientes se había quedado olvidado en la mesilla, pequeño, dorado, con forma de lágrima. Lo tomé y lo hice rodar entre los dedos, preguntándome cómo algo tan diminuto podía doler tanto. Terminé de nuevo en el salón, sentado en la misma silla donde la había esperado 2 noches antes. Todo parecía circular, como si el tiempo hubiera vuelto al inicio solo para mostrarme lo que me perdí. Recordé aquella noche, la preocupación, ahora parecía que hubieran pasado años. Cuando la primera luz del alba se derramó por la ventana, el cielo era de un gris suave, un color que no pertenecía ni a la noche ni al día. Inspiré hondo y solté despacio. Y con ese aire salió la verdad que había estado evitando. Quizá llamaría, quizá intentaría hablar, pero lo que fuimos, lo que construimos, ya se había derrumbado. Hay algo extraño en la traición. No solo rompe tu confianza en otra persona, agrieta tu confianza en ti mismo. Empiezas a cuestionar cada momento, cada elección, cada instinto. ¿Estuve ciego o fui ingenuo? Ignoré las señales o las vi y esperé que desaparecieran. Terminas reproduciendo recuerdos como un detective buscando pistas perdidas en una escena del crimen. Recordé la noche en que me dijo que me amaba por primera vez. Estábamos tumbados bajo un cielo lleno de estrellas, el mundo aún simple, intacto por las mentiras. Quise volver a esa noche, a esa versión de ella, o quizás solo a esa versión de mi versión. Aquel que aún creía que el amor bastaba para mantener a alguien fiel. A las 8 abrí por fin las cortinas. La luz inundó la habitación, brillante, implacable. Resultaba casi cruel que el mundo pudiera verse tan normal cuando el mío acababa de caerse a pedazos. Su taza seguía en la encimera, la leve marca de labial secándose hasta desvanecerse. La lavé, no por rabia, sino porque ya no podía mirarla. Limpié la cocina, doblé la manta que había usado la noche anterior e hice la cama en la que ya no dormiría. Pequeños actos de control en un lugar que ya no sentía como mío. Cuando terminé, me senté y eché un último vistazo a la habitación. Fue entonces cuando vi algo, su alianza sobre la mesa de centro. Debió de quitársela antes de irse, dejarla ahí como un signo de puntuación al final de una frase que no quería decir en voz alta. La recogí y la sostuve en la palma. Estaba tibia, como si aún recordara su piel. Pensé en tirarla, en fundirla, en cualquier cosa menos lo que hice después. La guardé en una cajita, cerré la tapa y la metí en el cajón junto a nuestros álbumes de fotos antiguos, no por esperanza, solo por respeto a lo que una vez fue. Al mediodía, salí por fin. El aire estaba frío, afilado. Caminé calle abajo, solo por moverme, por sentir algo. Cada cara que pasaba parecía normal, viva, ocupada, como si ninguno llevara el mismo vacío que yo. Me pregunté cuántos vivían mentiras silenciosas. Al volver a casa me senté a la mesa y escribí. No para ella, no por ella. Solo para sacarlo. Las palabras salieron lentas al principio. Escribí sobre la confianza, sobre lo frágil que es en realidad, cómo no se rompe de golpe sino pedazo a pedazo, hasta que un día miras abajo y te das cuenta de que sostienes polvo. Escribí hasta quedarme sin nada que decir y firmé la última línea con nada más que silencio. Esa noche dormí por primera vez en 2 días. La casa seguía vacía, pero el silencio ya no dolía tanto. Quizá así empieza a curarse uno, no con perdón, no con cierre, sino con agotamiento. Simplemente te cansas de estar roto. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol ya no me pareció cruel, solo honesta. Ella dijo que era solo una noche de chicas.
pero lo que de verdad quiso decir fue adiós.